Bienvenidos al ciclo de conferencias realizado por los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Ecuador Laboral y Social presenta una iniciativa para el aprendizaje del derecho laboral. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Nicolás Aguilar. Es un honor y un placer para mí presentarles el día de hoy la conferencia organizada por los estudiantes del doctor Ernesto Flores, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, carrera de Derecho, materia de Clínica Jurídica, mención Derecho Laboral, del séptimo semestre paralelo A. El tema a tratar este miércoles 25 de agosto es la movilidad como factor de reactivación. A inicios del 2020, todos vivimos un hito histórico. El SARS-CoV-19 nos cambió la vida. Entre todos estos aspectos fluctuantes, se encuentra el tema de la movilidad, tanto humana como productiva, que colapsó totalmente por un periodo de tiempo relativamente corto. Sin embargo, en hechos, esta catástrofe se evidenció con el mercado más grande del mundo paralizado. Los Estados Unidos de América, al igual que la absoluta mayoría de las naciones del mundo, cerraron sus fronteras y tomaron medidas de confinamiento. Todos estos actos que provocan efectos jurídicos serán materia de estudio para nuestro evento. El derecho al trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico. Socializar la vida humana. Trueba Urbina, 1981. Buenas tardes, estimados estudiantes. No sé si existen también maestros. Les agradezco mucho la invitación a participar en este importante espacio para compartir con la comunidad universitaria. Me perdonan un poquito, pero estoy un poquito delicada de mi garganta ahora, así que me van a escuchar a veces un poquito ronca. Pero bueno, les agradezco mucho el espacio. Y ahora les voy a hablar un poquito de la experiencia de empresa respecto de cómo hemos vivido los impactos de la falta de movilidad, de la reactivación de la movilidad y cómo pretendemos nosotros como empresa o como sector productivo, sector empresarial, poder reinsertar nuevamente a una media normalidad que ahora podríamos llegar a tener dentro de todo lo que vivimos actualmente. Voy a compartirles una pequeña presentación que hice para ustedes, algo para que no se nos aburran un poquito mientras vamos hablando. Va a haber un poquito de gráficos y cosas así. La intención que tengo ahora precisamente es contar un poquito, como les digo, la experiencia que hemos tenido, ¿no? ¿Qué sucedió a inicios de la pandemia? ¿Qué pasó? Nos impidieron la movilidad. ¿Cuáles fueron los principales factores que impidieron esta movilidad? Como todos ustedes lo vivieron y lo saben, fue precisamente las restricciones de los gobiernos del país, de las ciudades, de los gobiernos locales, que precisamente lo único que buscaban con este impedimento de movilidad era contener un poco el efecto agresivo de la pandemia, porque sabemos bien que la pandemia y el COVID-19 se propaga precisamente cuando las personas están totalmente expuestas. ¿Cómo estamos expuestos día a día? Pues simplemente desde el estar juntos. Se cerraron fronteras, como ya nos lo indicó al inicio de la charla. Esto afectó lógicamente en todo lo que las empresas debíamos hacer para poder seguir haciendo nuestra operación normal. Más adelante les voy a hablar un poquito de cuáles fueron las medidas que se tomaron. ¿Qué más hubo y qué es lo más importante en esta pandemia? Como ven en el gráfico, veíamos ciudades totalmente vacías, calles vacías, se pusieron muchas restricciones a la movilidad de las personas. No sé si ustedes recuerdan el toque de queda, que no podíamos salir sino hasta las 2 de la tarde. Habíamos personas que no caímos en lo que hicieron la mayoría de los ciudadanos, el abastecerse y quitar todo lo que había en los supermercados. Y claro, debíamos esperar al día en que podíamos salir
para poder ir y abastecernos de productos. La limitación en el transporte realmente fue grave. Cuando normalmente yo conversaba con gente de los comercios o compañeros de otras empresas, hicimos mucha sinergia de información con empresas del país. Y claro, uno de los problemas más grandes que tenían las empresas precisamente para poder seguir en la normalidad, digámoslo así, era el tema del transporte. ¿Por qué? Porque primero tenemos que movilizar gente para llegar a nuestra compañía a producir o a expender los productos que tenemos disponibles. Después, los exportadores, como es en nuestro caso, nos vimos muy limitados, especialmente para poder trasladar nuestros productos desde Quito hasta los puertos de destino para que luego estos productos puedan ser llevados a los distintos mercados. Todo esta falta de movilidad realmente trajo muchísima complicación y nosotros tuvimos que buscar maneras para poder solventar estos temas. Otro importante hecho para que la pandemia nos haya generado tanta impedimento para movernos como persona es el miedo de la ciudadanía. Si ustedes recuerdan bien al inicio que no sabíamos cómo manejar esta situación, no sabíamos cuán efectiva era el tener una mascarilla, el tema del lavado de manos y generar una cultura básicamente de cuidado y de bioseguridad. Todos nos quedamos en casa. Perfecto, nos quedamos en casa, pero era necesario el tener ese tiempo de adaptación, este tiempo de conocimiento, este tiempo de saber cómo manejar la situación actual. Y todos estos factores que les acabo de comentar, lógicamente trajeron recesión. Las empresas empezaron a perder ventas, sus planes no se cumplieron lógicamente, todo se contrajo. Toda la economía se contrajo, a diferencia, bajo mi criterio y algún tipo de investigación que hice, son los bienes de consumo masivo. Se incrementaron mucho las ventas de los bienes de consumo masivo, como alimentos, temas para deporte. Eso fue un estudio que hizo Ipsos a inicios de la pandemia del año anterior. Todo este tipo de cosas incrementaron sus ventas. Incluso recuerdo en una compra que hacíamos en el Supermaxi, la persona que me atendía decía que ella iba por más de los $50,000 de venta solo en esa caja y era alrededor del mediodía. Entonces, las personas definitivamente buscamos abastecernos, buscar la manera es que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, todos estos factores trajeron recesión a la economía mundial, no solo de la familia, del país, de la empresa, sino es un tema de carácter mundial. Adicional a esto, también trajeron cosas positivas. Vimos mucho que el tema de la huella de carbono, ahora ustedes, como ustedes saben y deben estarlo palpando en la universidad, tenemos esta tendencia que es muy buena el cuidar el medio ambiente, el planeta, y hay muchas empresas como por ejemplo República del Cacao está muy comprometida con el tema de la sostenibilidad y la huella de carbono. Se vio un efecto positivo, generamos conciencia y generamos también un beneficio para el mundo al reducir el CO2 y todo el gas que los autos generan. Bueno, entonces entre positivos y negativos nosotros sabemos lo que nos ha pasado, cada uno ha tenido la oportunidad de vivirlo, pero de ahí nos llevó como empresa a tener una necesidad, manejar algo que no conocíamos y empezamos a crear planes de contingencia. Dentro de ello estaba el tema de la responsabilidad del empleador. ¿Qué teníamos que hacer nosotros como empleadores? Nosotros como empleadores primero debíamos crear una política o tomar medidas de bioseguridad. El tema de ya no podemos tener a 3 personas en el mismo espacio, ahora bueno, máximo pueden ser 2. Debemos readecuar las oficinas, debemos obtener trajes de bioseguridad, mascarillas. Ustedes saben el tema del alcohol, las gafas y todo lo que al inicio usábamos, que me parecía un poquito excesivo, ahora sabemos que ya las cosas no se manejan así, con que todo el tiempo estés con tu mascarilla, con que todo el tiempo te laves las manos y mantengas la distancia social, sabemos que se puede controlar.
Además del tema de las pruebas COVID, el tema de tener una periodicidad para evaluar a los trabajadores, a los colaboradores. Cuando teníamos un caso en la compañía, ¿qué pasa si yo tengo un caso y se me contagia todo mi equipo de producción? Dejo de producir. O sea, eran N cosas que teníamos que evaluar y lo hemos ido haciendo, hemos ido ganando experiencia en la forma de hacerlo. Y como experiencia personal empresarial les comento que definitivamente los contagios de COVID se dan en las familias, en las reuniones sociales, en ese tipo de cosas. Nosotros como empresa hemos tenido casos de COVID, hemos tenido a 20 personas trabajando juntas en la misma planta con un contagiado y los 19 no se contagiaron. ¿Por qué? Porque aprendimos a manejar esto que se refiere a todas las medidas de bioseguridad. Todo esto trajo un costo adicional para las compañías. También trajo un costo adicional para nuestras compañías, pero desarrolló otro sector u otra industria, que es, como ustedes saben, el alcohol y todos esos implementos. Entonces ha habido una especie de balance en la economía, creo yo. Pienso que más negativo que positivo, pero ha habido muchas oportunidades para que las cosas vayan fluyendo y aprendamos a manejar esta crisis. Es importantísimo manejar la logística adecuada y ahí es donde entra el transporte. Nosotros como compañía tuvimos que, si teníamos 10 recorridos, hay que duplicarlos. Tienes que duplicar el recorrido porque ya no puedes tener a 20 personas en una buseta, tienes que tener simplemente solo a 10. O si una persona tenía que venir desde su casa y no funcionaba el tema del salvoconducto o ese tipo de cosas, había que buscar alternativas porque tienes personas que son totalmente business critical que tienen que estar sí o sí en la oficina o en la planta. Muchos otros, como yo, por ejemplo, podíamos hacer un teletrabajo, podíamos estar en casa y no teníamos necesidad de movernos hacia la oficina y aportar un poquito al manejo de la compañía desde nuestros hogares. Este tema de la movilidad también nos trajo consecuencias a nivel social. Muy importante recordar que las personas somos seres sociales que necesitamos de contacto, necesitamos estar con otras personas para desarrollar este tipo de habilidades o competencias que también aportan al trabajo, también aportan a la reactivación económica como tal. Porque si vamos a trabajar solo o vamos a interactuar solo con computadores, definitivamente las cosas no funcionan. Un consumidor compra tus productos porque siente una experiencia, porque tiene una percepción. En nuestro caso, el chocolate es uno de ellos. Para nosotros es muy importante que las personas que compran nuestro producto tengan esa experiencia del chocolate. Entonces, al tener estas medidas de restricciones, no viene nadie, nuestros clientes no pueden venir a visitarnos y hacer la experiencia de conocer el chocolate en su origen, conociendo Vinces, donde se produce el cacao, conociendo Cayambe, donde se produce la leche, Pacto, la panela y la planta como tal, como que las cosas se vuelven muy frías. Entonces, la logística adecuada para manejar los negocios también se vio muy afectada. Esto nos lleva a tener otro tipo de consideraciones como empresa, ¿no? Y a buscar nuevas maneras de hacer estos live para hacer las catas de chocolate a nivel virtual, que no es lo mismo, pero hay maneras. Hubo maneras y de esa manera nosotros fuimos reactivando un poco el negocio y tratando de conseguir todos los planes que habíamos hecho. Ahora les quería hablar de qué manera afectó la falta de movilidad a las empresas y a cada uno de los stakeholders que yo les he mencionado anteriormente. Primero, uno de nuestros principales stakeholders, lógicamente, son los empleados, los colaboradores. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad como compañía el velar porque estas personas lleguen seguras a la oficina o a la planta y lleguen seguras a sus hogares. Esa fue la primera prioridad que como compañía nosotros adoptamos y desarrollamos. Les hablo del tema del transporte, de la bioseguridad como tal, mucha capacitación en el manejo de la bioseguridad. Eso lo hicimos por lo bajo unas 6 veces, diciendo a las personas cómo deben manejar
su comportamiento frente a la pandemia. Y claro, como les decía, todo esto lógicamente trajo costos adicionales que no esperábamos, que las compañías no estaban preparadas para asumir. Sin embargo, por responsabilidad empresarial, todas las compañías que yo he visto, compañeros que tenemos de la cadena de valor, hemos visto cómo se han ido manejando las situaciones y se ha ido saliendo adelante en pos de la seguridad de los colaboradores. Todo este tema de la movilidad también generó un poco de incremento de contagios porque se veía que habían varias personas que lógicamente no tenían forma de llegar en un recorrido, porque no puedes poner un recorrido puerta a puerta. Es un poco difícil, costoso en tema de logística y tiempo, sobre todo. Si tengo un trabajador que vive en Machachi y quiero recoger a todos puerta a puerta, seguramente este trabajador va a tener que tomar su recorrido a las 3 de la mañana, que no es lo adecuado. Entonces, tuvimos que buscar maneras, ¿no? Maneras para poder trasladar a la gente y luego a estas personas tenerlas seguras en el lugar de trabajo. Modificar las reglas del comedor, modificar las reglas de la convivencia social, los sanitarios, las oficinas, etc. Definitivamente hubo que hacer mucho trabajo y ahora yo puedo certificar que las compañías se han preocupado mucho por sus colaboradores. También ahora estamos con el tema de la vacunación. Sabemos muy bien que es una parte fundamental para la reactivación económica. Escuchaba las cifras del gobierno hace un par de días y actualmente hay 6 millones de personas totalmente vacunadas en el Ecuador, es decir, con las dosis completas. Y 10 millones de personas, es decir, 4 millones más, que les falta su segunda dosis. Tenemos 10 millones. Actualmente calculo, no he visto la cifra de población al año, pero probablemente con migrantes y con todos somos 10 millones de personas más en el Ecuador, es decir, 20 millones de personas. Todavía hay un 50% de personas que no están totalmente cubiertas. Entre ellos hablamos los niños que próximamente necesitarán volver a sus aulas. Y es un poco de inseguridad para nosotros como padres de saber cómo manejar esta situación. ¿Le envío a mi hijo al colegio o no le envío? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el colegio? Hay un costo social también en este tema del teletrabajo y la pandemia. Todo cambió. Fue muy frustrante y lo puedo hablar por experiencia propia. El tener 2 niños en clases virtuales, una madre en teletrabajo, un padre teniendo que salir afuera a trabajar porque no había otra forma, su trabajo no se hace en casa. Y manejar estas situaciones también trae un costo en que las familias ya no pueden ir a los lugares adecuados cada día y consumir y generar el movimiento de la economía que tiene que generarse. Muchos padres tuvieron que cambiar a sus hijos de colegio, el colegio también no cobraba las pensiones y cosas de esa naturaleza que se vivían el día a día. Entonces, si nosotros vemos, esta pandemia realmente afectó muchísimo a la economía, pero también nos dio oportunidades de mejora y de saber cómo manejar las situaciones en casos de emergencia, que es algo que nuestra generación nunca vivió. Hay generaciones pasadas que vivieron guerras, también otro tipo de pestes, que probablemente supieron cómo manejarlas y salir adelante. El problema es que nosotros como seres humanos no aprendemos del pasado, más bien tenemos que vivir para poder aprender y salir adelante. Entonces, seguramente en sus mentes como jóvenes que ahora están viviendo una etapa muy linda de la vida, que es la etapa universitaria, van a quedar muy marcada esta época que vivimos porque su vida no fue normal. Probablemente los que trabajamos, para nosotros es más sencillo porque estamos un cierto tiempo en una actividad, en un tema y se vive un poco diferente. ¿Qué pasó con nuestros proveedores? Nuestros proveedores también tuvieron que asumir costos adicionales para podernos dar servicio. Lo mismo que nosotros como empresa, los proveedores lo hicieron. Y ese costo también se traslada a veces a las empresas. Les digo, en nuestro caso, nosotros somos parte de un complejo industrial con otra empresa que también maneja otro tipo de políticas distintas de las nuestras. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo, Sandra Mendoza, no fui en 15 días a la oficina, lastimosamente tengo que llevar una prueba de COVID para poder entrar a mi oficina.
ok, es un costo adicional. Lo mismo les pasó a nuestros proveedores. También sufrimos falta de abastecimiento. Nosotros tenemos mucha materia prima importada en tema de grano y un poco de azúcar y leche, pero básicamente en grano porque tenemos distintos orígenes distintos a los del Ecuador, y eso también nos generó un problema, porque si no tengo productos para hacer mi producto final, tampoco puedo abastecer a mis clientes. Ahí va el tercer actor en la cadena de valor que también sufrió mucho problema con este tema. Un delay en el abastecimiento e incrementos probablemente de precios, ¿sí? Ahora, les quiero mostrar un poquito lo que nosotros deberíamos hacer. La nueva realidad. El mundo no puede parar. Debemos encontrar un camino. ¿Cómo encontramos el camino para la reactivación económica? Simplemente siendo disciplinados. Debemos ser seres humanos disciplinados. Distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos. Sabemos que eso es lo que contiene la pandemia, aparte de, lógicamente, la vacuna. Entonces, la disciplina como seres humanos, lógicamente, nos va a aportar a que nosotros podamos volver a salir y reactivar la economía. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? A través del transporte, que lógicamente se ha visto muy afectado, el turismo, que tiene tanta relación con el transporte, la educación, los niños van a volver a clase, va a haber nuevamente trabajo para esos pobres señores que se quedaron sin los recorridos. Ahora, claro, los recorridos eran empresariales, pero ya no eran los de sus niños. Los comercios, nosotros vamos a poder volver a ir y comer en un lugar con confianza. Yo ahora veo mucha gente que lo hace, pero hay mucha otra que se queda en casa. Entonces, todo esto se va a reactivar y, lógicamente, la producción, siempre y cuando nosotros encontremos el camino adecuado a través de esta disciplina. Y la responsabilidad de las empresas y del gobierno. El gobierno creó muchos caminos para los empresarios a través de este tema de contratos emergentes, el contrato que teníamos mucha limitación los empresarios para poder contratar a gente, ¿no? Era muy costoso y te daba un poquito de miedo, decías, no, es que no los puedo contratar por 6 meses porque solo 3, el contrato eventual que teníamos, etcétera. El gobierno, perdón, ha dado muchas herramientas ahora y ustedes como abogados seguramente lo saben, están viendo mucho esto y sus maestros les están enseñando esta nueva realidad que tenemos a nivel laboral y a nivel legal. Esto también reactiva la economía y está en sus manos el proponer ideas, el dar más fuentes a los empresarios para poder reactivar la economía sin que esto signifique atarle a una compañía probablemente a un costo enorme que luego va a ser un poco difícil de manejar. Le agradecemos muchísimo, Magíster Sandra Mendoza, por su intervención muy brillante, muy lúcida. A continuación, en el mismo tema sobre la movilidad humana en este tema del COVID-19, tendremos al siguiente ponente, al ingeniero y capitán de vuelo, Joel Straver. Por favor, ingeniero Joel, el micrófono es todo suyo. Muy buenas noches. Nicolás, gracias por participar en este foro. Primeramente quisiera dar gracias a Dios porque todos, de acuerdo a la exposición de nuestra magíster Sandra Mendoza, somos sobrevivientes y de esto debemos de dar gracias a Dios. De otro lado, me gusta el tema y también felicito a nuestra expositora panelista Sandra Mendoza porque me ayudó bastante porque ella ya lo dijo todo lo que pasó. Entonces a mí me toca decir lo que está pasando y lo que puede pasar. De otro lado también felicito y agradezco a todos los participantes porque nos da esta oportunidad de participar en este foro sobre un tema que algo aprendí en el tiempo que llevo sobre el conocimiento y algunas experiencias que podría compartir. Es importante que sepan que no soy del país ecuatoriano, pero conozco muy bien la realidad aeronáutica y
Y también quiero felicitar de que el tema vial, las comunicaciones, es uno de los mejores pistas que hay, vía de comunicación terrestre en Sudamérica y sus terminales también. Quisiera considerar algunos conceptos sobre lo que es la movilidad aérea. Pareciera, o para algunos todavía, un lujo, pero la movilidad aérea ahora es una necesidad. También podemos dejar claro en este foro que es el medio de comunicación más rápido y seguro del mundo. Y es el sector más controlado, más vigilado, monitoreado y auditado de todas las actividades en el mundo. El transporte aéreo facilita una integración de la economía global. ¿Por qué? Porque la conectividad es internacional y también facilita el desarrollo, el crecimiento económico. De otro lado, promueve el comercio y el turismo. Tenemos que ver que del 75 al 80% de turistas que visitan Ecuador es por vía aérea. Es justamente el que genera más conectividad en el comercio y el turismo. Por esto es la columna vertebral de la economía. Estamos tratando ahora la movilidad y la reactividad, la reactivación económica. Es el sector número 1 que aporta al Producto Interno Bruto. Sector número 1 que aporta al PIB. Y actúa todo este esquema económico, el flujo económico, en función a los suministros, las agencias de viajes, los hoteles, los restaurantes, los taxistas. Quisiera hacer un paréntesis. Ecuador tiene la mejor artesanía del mundo y es un medio, un recurso, una facilidad que las personas que vienen, los turistas extranjeros, en los 30 años que visito Ecuador, todos se llevan un souvenir, una artesanía del Ecuador. Asimismo, articula el sector privado con el sector público. Por eso es un servicio esencial dentro de la vida de un país. Genera las mejores oportunidades de empleo. Quisiéramos también dejar en claro que el empleo en el tema aeronáutico o de la movilidad aérea no existe la informalidad. Porque está sujeto a una supervisión permanente. Estoy hablando ya a nivel de orden mundial. En todo lugar del mundo, el tema de aviación es el tema controlado, regulado, auditado. Ahora, no queremos dar la espalda a la pandemia. Tenemos que decir, y con toda la claridad, de que durante la pandemia se trasladó mucha gente y muchas medicinas en los llamados vuelos humanitarios. Pero la movilidad aérea no fue un vector de contagio del COVID. ¿Por qué? Porque las aeronaves cuentan con todas las medidas de bioseguridad. Actualmente llevan instaladas todas las aeronaves del mundo los filtros EPA, que controla y tiene una capacidad de un 99.9% sobre el control del virus y bacterias. Y tiene el ambiente más saludable usted dentro de la cabina, porque lleva 3 minutos, empieza a renovar. Entonces tiene un ambiente fresco y saludable. El tema de contagio no queremos tampoco negar. Normalmente se presentaban contagios de 9, 10, 11, 15, 16, 17 personas,
pero llegó a un pico solo de 38 personas movilizando o trasladando 1 millón de pasajeros, que realmente es un porcentaje muy bajo, pero esos son los puntos que queríamos resaltar antes de entrar a los temas con los cuales queremos compartir con todos ustedes. Vamos a desarrollar 4 temas. El primero es lo que justamente le ha dado una posesión al Estado ecuatoriano en el mundo. Me refiero al primer tema, políticas de Estado. Después vamos a ver el liderazgo de la movilidad aérea ecuatoriana en la región y el Caribe. También estamos considerando el transporte aéreo, la movilidad aérea y la conectividad. Y cerraremos con el aporte de la movilidad en la reactivación económica de Ecuador. Dentro de las políticas de Estado, les decía, el Estado ecuatoriano ha liderado en todo el mundo por las facilidades, la apertura que dio a la movilidad aérea. Y ahora sigue liderando, porque usted solo presenta su carnet de vacunado y tiene usted tranquilo el ingreso. No hay muchos inconvenientes. Es más, en algunos aeropuertos, para quienes no son vacunados y requieren de la prueba del PCR, tienen instalado sus carpas en algunos espacios en los aeropuertos más importantes de Ecuador. Dentro de las políticas del Estado, partimos la Constitución Política de la República del Ecuador y hay un Consejo Nacional de Aviación Civil, el CONAV, que regula, es un ente regulador, pero la organización más competente en todos los países del mundo son la Dirección General de Aviación Civil, en este caso la DGAC. La Dirección General de Aviación Civil planifica, regula, monitorea, vigila y audita todo el sector aéreo. Por eso en esta oportunidad algunos jóvenes o señoritas les va a interesar el sector de movilidad aérea y probablemente sean nuestros futuros empresarios de la aviación comercial en Ecuador, que nos hace falta, porque de la época de Saeta, cuando hace 30 años íbamos allá, unos empresarios exitosos en aviación ecuatoriana. Yo creo que ya es el momento de que tengamos empresarios, ya que hay una tranquilidad política, entonces se puede hacer algo. Pero también voy a ver algunos jóvenes que estudian jurisprudencia optar por el derecho aeronáutico. Estoy más que seguro que les va a interesar una vez concluido el desarrollo de este tema, ¿no? Y todo eso va embarcado dentro de la Dirección General de Aviación Civil, porque el 90% de las normas son internacionales. Entonces acá se practica el derecho aéreo internacional. Basado esta actividad del sector aeronáutico con el código aeronáutico, que está muy bien llevado por la República del Ecuador. Pero algo más interesante, vamos a escuchar este video para que nos dé una tranquilidad y decir si va a haber una buena reactivación económica. Tenemos que avanzar en el proceso de inversión para generar ingresos y compensar esa pérdida de ingresos. Segundo camino, hacerlo con sectores, como hemos corrido al sector turístico aéreo para promover una política de destinos abiertos. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco con prudencia,
¿Qué les parece? Solamente con esta voluntad política, con esta decisión del gobierno, se abren los cielos abiertos. Y es sabido por todos que el impuesto a las divisas va a cambiar de condición. Solamente con estas decisiones políticas o políticas del Estado va a favorecer más lo que vamos a hablar, aproximadamente unos 70,000 puestos de trabajo ya. Estamos hablando en aviación, todos los temas se proyectan en mediano y largo plazo. Entonces, tal vez el próximo año tengamos 2 aerolíneas más en el Ecuador y ya con puestos de trabajo, porque son inversiones, flujo fuerte, tanto de entrada como de salida, como vamos a ver más adelante. Ahora, hay un tema que me gusta porque he participado en la inauguración de los 2 aeropuertos más grandes del Ecuador, fui invitado y acabo de estar hace pocos días en el único aeropuerto verde del mundo. Me refiero al aeropuerto Baltra en Galápagos, donde la energía que se consume es solar y eólica, y las aguas son desalinadas del Pacífico. Entonces, desde el año 2012 a la fecha, orgullosamente podemos enarbolar el liderazgo internacional de un aeropuerto verde, 100% ecológico. De otro lado, el año 2020 está declarado como el aeropuerto número 1 de Latinoamérica y el Caribe, el aeropuerto de Guayaquil. Y estuve 1 hora y media en el salón VIP y al costado hay una sesión de masajes realmente que no podemos comparar con otros países. Es todo un éxito. Ahí se refleja la excelencia del servicio aeroportuario. Por eso fue calificado el mejor aeropuerto del 2020. Acá vamos a ver, porque no podemos dejar de considerar al aeropuerto Mariscal Sucre, aeropuerto internacional, y todos los premios bien ganados, porque todo esto es la infraestructura. ¿Queremos reactivación económica? Sí. ¿Urgente? Sí. ¿Pero qué tenemos? Lo importante, sin infraestructura no podemos hacer nada. Y lo tenemos, la infraestructura. Desde el año 2009, el premio por las mejores prácticas de sostenibilidad ambiental. La organización que dio el premio, CIFAL. El 2010, la excelencia en liderazgo en sostenibilidad ambiental. Qué hermoso. Un premio que la Organización de Estados Americanos le dio a nuestro aeropuerto internacional Mariscal Sucre. El 2012, contribución al desarrollo del turismo por la organización Trailhead. Y el 2013, la empresa ecuatoriana del año. El 2014, aeropuerto líder en Sudamérica. El 2015, calidad de servicio aeroportuario. Y 2 años consecutivos, el 2016 y el 2017, el mejor aeropuerto en Sudamérica. Por organizaciones tan fuertes, sólidas y de alta garantía como Skytrax World Airports Awards. El 2018 y el 2019, aeropuerto líder en Sudamérica por World Travel Awards. Y el 2020,
Qué precioso este premio. Esto me suena muy bien. Primer aeropuerto 5 estrellas en las Américas. Primer aeropuerto 5 estrellas en las Américas. Me hubiera gustado adelantar juicio cuál va a ser el calificativo del 2021 que está rodando. Pero yo creo que va a haber otra oportunidad donde realmente ustedes se van a sorprender. No va a ser ninguno de estos premios. Va a ser un premio a la excelencia total. Yo lo digo desde fuera porque ingreso, buenas salas VIP, buenos spa, muy buenas tiendas, la mejor artesanía. Entonces las atenciones son amigables. Y es por eso que me he permitido llegar a ustedes con toda esta infraestructura del más alto nivel aeroportuario en la región y en algunos casos internacional. Y todas las personas que vienen, visitan Ecuador, todos se van contentos. Y cuando alguien la bandera hizo flamear en otros lugares del mundo, como Richard Carapaz, como Neisy Dayomés, como Támara Salazar, tenemos muchas cosas, muchas riquezas que traspasan las fronteras. Y de eso, la gente que visita Ecuador vuelve. Continuamos. Entramos al transporte aéreo y la conectividad. Cuando hablamos de transporte aéreo y la conectividad, primero vamos a encarar los vuelos domésticos o vuelos nacionales. Estos son los vuelos de este momento. Ustedes pueden ver la conectividad. En este caso, sí me preocupa algo porque no todo es color de rosa, que solo estamos viendo 2 aerolíneas que dan servicio nacional como la LATAM y Avianca, ¿no? Pero con todas las nuevas políticas de Estado, esto va a mejorar para que los precios de la conectividad doméstica cada vez sean mejores. La competencia es muy saludable para un país. Y ustedes ven, el 90% de las operaciones aéreas generan una conexión estamos hablando a cerrar el mes de agosto, sin ningún inconveniente. Pero tenía que darles una cifra que me apena, pero lo tengo que hacer porque yo he venido para comentarles todo lo que está a mi alcance. Las pérdidas de la movilidad aérea en el Ecuador bordearon los 400 millones de dólares. Dios nos ayude a recuperar en este año 2021 que queda y el año 2022. Pero me lo guardan esa cifra de los 400 millones para que vean cuánto está generando la riqueza ya. En unos segundos vamos a hablar de eso. O sea, no nos quedamos con la pérdida. Porque les decía, en aviación, todo proyecto funciona para el mediano y el largo plazo. Acá no existe un término que hoy meto 1 millón y mañana tengo 2 y pasado me voy de vacaciones. No. Usted acá invierte y dentro de 5, 8, 10 años recién ve las grandes utilidades. Esto es la aviación. Eso es el sector aeronáutico. Entonces, y vemos acá la programación de los vuelos de hoy y vemos del vuelo de programación del día de mañana. Entonces, vemos la misma conectividad de todos los aeropuertos domésticos en el Ecuador. Entramos a lo mejor y entramos a la conectividad internacional. Y ustedes ven en este momento, hoy día, 4 vuelos a Miami,
4 vuelos a Panamá, los vuelos que hay a Houston, Ámsterdam, Santiago de Chile, El Salvador, y vemos los vuelos del día de mañana. Entonces, vuelos a Lima, a Santiago de Chile, a El Salvador y Fort Lauderdale, Nueva York, Houston, Atlanta. Ellos ya están entrando del 78 al 80% en sus operaciones aéreas. Entonces, ¿cuánta gente, cuántos pasajeros? Ahora vamos a ver que vienen. ¿Por qué? Porque les decía, más del 75% de turistas vienen por vía aérea. Entonces, los turistas que vienen realmente es una forma como nosotros podemos ver la reactivación económica gracias a la conectividad internacional. Y tenemos vuelos regulares, que son los que acabamos de ver en pantalla, pero también tenemos vuelos irregulares, que son de las aerolíneas que dan el servicio de carga aérea. Vemos Air Canada, Aeroméxico, Copa, Atlas, Iberia, Qatar, United, KLM, Cargo, Spirit, Líneas Aéreas Sudamericanas, Air Europa, Avianca, Eastern, American, JetBlue, DHL, UPS, y así tenemos todas las aerolíneas que son parte de la conectividad internacional desde Ecuador. Todo esto nos hace llegar a 20 destinos, son 23 líneas aéreas que nos dan un resultado de 100.600 aterrizajes y despegues, o sea, son grandes operaciones aéreas en el sector aeronáutico. Y entramos ahora a la parte deseada, esperada por todos nosotros, porque decimos, ya, queremos saber, ¿estamos saliendo o no? ¿Estamos entrando a la reactivación económica? ¿Qué es lo que pasa con la movilidad aérea? Entonces, este tema lo hemos enfocado de lo más sencillo. Estos son informes del Banco Mundial, de la IAFA, de la OASI, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, vemos el empleo directo. Y como les decía anteriormente, acá no hay informalidad, porque tiene todos los controles para que el sector aeronáutico sea el más seguro y el más eficiente. Y nos encontramos con 12,000 empleos directos. Estamos hablando en el Ecuador. Estos empleos directos son los pilotos, copilotos, ingenieros de vuelo, los sobrecargos, que lo conocemos como nuestras aeromosas o porcel, y las personas que también hacen mantenimiento, hacen el control del tráfico aéreo, ven la navegación aérea, y son las personas que suministran el combustible, el aceite y todo lo que demanda el trabajo dentro de este sector. Y esto nos da una cifra muy importante con este ingreso directo, que es de 409 millones. Nos quedamos ahí y nos vamos a la cadena de suministro. La cadena de suministro son todo el gasto que genera mover un avión, empezando del combustible, los lubricantes y todos los servicios que se le asisten. Y esto nos da una cifra de 28,000 empleos. Luego nos genera un ingreso de 392 millones por este concepto. Todo esto va sumado con los gastos de los empleados y que nos da 11,000 empleos y generando 158 millones. Pero vamos al grueso de la reactivación económica, es el turismo.
El turismo para unos es una ciencia y para otros es una industria. No sé cómo lo pueden ver ustedes bajo la óptica, pero a lo que ahora nos interesa es que nos genera 155,000 empleos, generando 2,281 millones. Miremos nomás de costado los 400 millones que se ha perdido durante todo el tema de pandemia y veamos estas nuevas cifras. Por eso damos un estimado de que Dios nos ayude a que el próximo año, cerrando el año 2022, esté ya cubierto esa pérdida. Pero vamos a lo mejor. El transporte aéreo facilita los flujos de bienes, inversiones y personas. Solamente los turistas extranjeros vienen y nos dejan 1,700 millones. Para tener los aviones, porque los aviones que tenemos en servicio doméstico y servicio internacional son aviones nuevos. Airbus y Boeing. Son Boeing 737, raya 600, raya 700. Excelentes aviones. Y los Airbus son de última generación. Nos quedamos allí, pero poco nos gusta mirar la otra parte, porque más vemos todo turistas, todos los pasajeros, las inversiones. Ecuador es un país muy rico. Entonces, y Ecuador tiene un ingreso de 21,400 millones en lo que son exportaciones. Nos estaba disertando nuestra magíster Sandra Mendoza y nos explicó un tema de lo que es la logística. Entonces, se me ocurrió por acá, para estarme lúcido en este momento y estar lo mejor departiendo con ustedes, acabo de tomar un café de Galápagos. Qué fragancia, qué aroma. Y para que me alargue 30 años la vida, tengo la horchata acá, las hierbas medicinales del Ecuador que ahora se venden en Europa y encontré en Canadá, hace pocos días que estuve por ahí, horchata ecuatoriana en Canadá. Solamente he sacado 2 productos de los miles de productos que tiene, porque gracias a Dios, primeramente Ecuador tiene unos buenos pisos ecológicos y gente muy capacitada, muy entrenada en la agricultura. Todo eso va sumando a la riqueza de un país que le permite ahora la gente se va. Tuvimos mucho tiempo con el aislamiento. Dice que bien. Voy a la gente en Ecuador, los encuentro en Nueva York, los encuentro en Miami, por ahí que se quieren vacunar, pasear. Hace unos días los vemos en Cancún. Entonces, hay una salida, hay una luz en el fondo del túnel que nos indica que la movilidad aérea nos hará llegar a una buena reactivación económica. Pero me disculpan, soy un poco soñador y pienso que en este ritmo en que hemos podido nosotros ver la realidad de la movilidad aérea en la reactivación económica ecuatoriana, es moviendo 5 millones de pasajeros con un Producto Interno Bruto de 3,200 millones y generando 206,528 empleos hasta hoy. Pero después de ese discurso del señor presidente, ¿qué va a pasar? Ojalá haya oportunidad de decirles qué pasó.
con una proyección al 2040 en ese orden, que realmente son cifras totalmente halagadoras, y que Dios nos ayude a que podamos nosotros cumplir con toda esta proyección y que todos estemos contentos, felices, viajando por los cielos ecuatorianos. Muchas gracias, que Dios le bendiga a todos ustedes, y espero los empresarios aeronáuticos, después de haber dicho todo esto, algunos chicos que les va a gustar el derecho aéreo internacional. Muchas gracias nuevamente, y que Dios siga bendiciendo a Ecuador. Muchísimas gracias, ingeniero, a usted. Realmente toda una cátedra en tema de aviación y educación aeronáutica, precisamente referente al tema de movilidad humana. Le agradecemos enormemente todos sus aportes, realmente muy interesante todo el conocimiento que nos pudo aportar en esta tarde. Queremos cerrar este magnífico evento dando una lista de agradecimientos. En primer lugar, a nuestra alma mater, la Universidad Central del Ecuador, y por supuesto a ambos ponentes, Magíster Mendoza, ingeniero y capitán de vuelo Straver, muy lúcidas ambas intervenciones. De parte de todos los estudiantes y participantes y colaboradores de este evento, les queremos dar un grande agradecimiento a todos sus aportes. Finalmente, también le queremos dar un gran agradecimiento al doctor Ernesto Flores, que mediante su iniciativa Ecuador Laboral y Social ha permitido que este evento se realice el día de hoy. Compañeros, ponentes, público en general, muchísimas gracias por su participación. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Constitución de la República del Ecuador, 2008, artículo 33.